Hola a toda mi banda, gracias por seguir por acá con nosotros. Tenemos muchas cosas interesantes que platicar, muchas historias locas que contar todavía. Como siempre, hagamos rápido un repaso para que no te me pierdas. Hablamos ya del proceso por el cual México hizo la transición hacia algo parecido a una democracia, si bien obviamente no una democracia perfecta. Con Álvaro Obregón, después con su mano derecha Calles, y luego vimos cómo Calles fundó su versión de un partido oficial. Ese partido oficial fue continuado por Lázaro Cárdenas, que gobernó después de Calles, que fue de hecho quien desterró a Calles de la política. Como habíamos dicho, Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, dominó la política nacional por cerca de 10, 11 años, 12 años, y eso terminó con Lázaro Cárdenas. Después vino Ávila Camacho, poco interesante en general, más allá em, de un par de historias locochonas como la que platicamos de su hermano. Después de Ávila Camacho viene el gobierno de Miguel Alemán, el primer presidente no militar en la historia de México. Hablamos sobre Fidel Velázquez, el viejito poderoso, ultrapoderoso y para siempre poderoso líder sindical. Y luego hablamos de cómo Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines, llegó al poder. Y llegó al poder, como probablemente te acordarás, después de un episodio muy oscuro de represión y de autoritarismo por parte del Estado. Y si te interesan esos temas, esos últimos temas, la represión, el autoritarismo y la crueldad del Estado mexicano en la época priista, has llegado al lugar correcto, porque ahora vamos a entrar a una época caracterizada precisamente por esa represión, por esa crueldad, por esa violencia de las Fuerzas Armadas y de todos los niveles de gobierno. Empecemos. Para los 50 tempranos, durante el gobierno de Ruiz Cortines, del cual por cierto vamos a hablar poco aquí porque para efectos prácticos de lo que nos interesa, que es la lucha entre los poderosos, Ruiz Cortines no necesariamente es el más interesante o el más abundante, pero en su gobierno a principios de los 50 ya existía un mecanismo sofisticado con el cual el PRI estableció su dominio. Y ese dominio duró, como probablemente sabrás, el resto del siglo. El PRI, el partido oficial, usaba un arreglo complicado con empresarios, líderes sindicales, líderes de todo tipo en realidad, para mantenerse en la cima del poder. Además, el PRI tenía el hábito de gastar mucho dinero, de meterle mucho dinero a todos los rincones del país que se podía imaginar. De hecho, el PRI llegaba a los rincones más remotos de México a través del dinero. Además, era bastante común el fraude y la cooptación. La cooptación es este principio por el cual el gobierno normalmente identificaba enemigos que tenía y si podía, convencía probablemente a través de un par de billetes, convencía a esos enemigos de unirse al PRI. Entonces, rumbo a las elecciones de 1958, el PRI tenía el poder por el mango en absolutamente todos los sentidos. Las ganó Adolfo López Mateos, él se convirtió en el siguiente presidente de México entre 1958 y 1964, y él recibió cerca del 90% de los votos, o sea, una locura, algo que no se vería hoy en día, pero ni de broma. Compitió contra un candidato panista que especialistas hoy en día sugieren en realidad no tenía muchas chances de ganar y más allá de hecho sugieren que muy probablemente su candidatura fue algo así como un engaño, porque otro de los mecanismos sofisticados con los que el PRI tenía la posibilidad de mantener el poder era precisamente dar la impresión de que había democracia, de que habían elecciones competitivas, de que habían candidatos alternos y al final, mágicamente, siempre acababa ganando un candidato del mismo partido. Eso se sigue usando hoy en día, ¿eh? El gobierno ruso, por ejemplo, usa esta práctica por todos lados cada vez que hay elecciones. Compiten Putin y otros 8 vatos. Los 8 vatos en realidad saben que no van a ganar. De hecho, fueron puestos ahí por Putin y él acaba siendo siempre misteriosa y extrañamente el, el ganador. Si por ahí un espía ruso nos está escuchando, una disculpa por esta apreciación sobre su líder. Otro de los mecanismos, y aquí entramos en realidad en materia
de lo que vamos a estar viendo en los siguientes años. Otro de los mecanismos con los que el PRI conservó el poder fue la represión. Y en esta época, en la época de López Mateos, hay un ejemplo súper claro, súper trágico, que vale la pena mencionar. Es el ejemplo de Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo era un líder campesino, zapatista, que peleó en la revolución, muy joven peleó en la revolución, con menos de 18 años. Pero después de la revolución y la muerte de Zapata, él y su gente, los jaramillistas, en realidad nunca dejaron las armas, o al menos no las dejaron por completo. Jaramillo se volvió activista, se volvió dirigente y luchador social, y buscó principalmente que se cumpliera la principal demanda de Emiliano Zapata, que era, como probablemente sabrás, el reparto de tierras. La tierra es de quien la trabaja, y eso lo insistió Zapata, y eso lo insistió su alumno y amigo Rubén Jaramillo hasta años y años, décadas después de que terminara la revolución. En un principio, su movimiento social tenía tintes pacíficos y tenía tintes legales. Operaba, por cierto, desde Morelos, principalmente. Y logró avanzar en ciertos pactos con gobiernos del PRI en los 30 y en los 40, pero esos pactos se cayeron muy rápido y Jaramillo y su gente eventualmente se sintieron traicionados. Se dieron cuenta de que la reforma agraria, que sí hubo una reforma agraria en los 30 y 40, pero los jaramillistas se dieron cuenta que los mecanismos y las formas de esa reforma agraria en realidad beneficiaron al grupo político y a la élite económica y no a la gente pobre de México. Entonces los jaramillistas, sintiéndose traicionados, se levantaron en armas hecho y derecho contra el sistema político priista, y esto ya en los 60 tempranos. Por eso, el 23 de mayo de 1962, López Mateos, o al menos especialistas sugieren que fue una iniciativa del entonces presidente López Mateos, López Mateos habría mandado, después del mediodía de ese 23 de mayo, a militares y policías a visitar a Jaramillo. Habría hecho que esos militares y policías sacaran a este líder social, a su esposa embarazada y a sus hijos de su casa, y parece que los llevaron a una zona cerca de las ruinas de Xochicalco, en Morelos. Y ahí, con la frialdad que estaremos viendo en todo este episodio, ejecutaron a todos, a Jaramillo y a toda su familia. A Jaramillo, uno de los líderes sociales legendarios más importantes en la historia de México, y a toda su familia. En los siguientes años, este tipo de casos se repetirían una y otra vez. La represión se fue generalizando y poco a poco la historia de México se manchó de episodios oscuros. Para las elecciones de 1964, el dedazo presidencial, el elegido por el presidente, fue Gustavo Díaz Ordaz, que fue el secretario de Gobernación del presidente López Mateos. Ahora, tenemos que entender aquí que el descontento social en México en esta época, ya para mediados de los 60, no era exclusivo para Jaramillo y los jaramillistas. De hecho, existía a lo largo y ancho del país e iba creciendo. Y cómo no, en un país tan pobre, tan desigual, que había visto momentos económicos muy positivos que habían acabado beneficiando al 1% nada más. En abril, una pequeña anécdota, en abril del 64, durante la campaña de Díaz Ordaz, en un acto público en Chihuahua, un acto de campaña, un estudiante normalista decidió tomar el estrado y el micrófono con el que había estado hablando el candidato Díaz Ordaz, y se soltó a hablar. Como era obvio que iba a hablar de la insatisfacción generalizada que existía en muchas partes de México, el rencor que muchos mexicanos empezaban a sentir hacia el régimen, los organizadores cortaron el sonido del evento. Entonces un grupo de jóvenes que estaba ahí literalmente prendieron fuego a la tribuna en la que se había parado el presidente. Se apropiaron del mitin, hubo caos generalizado, hubo fuego, hubo descontento y juventud. Pero al final no pasó nada. Esta sería probablemente la última vez que alguien picaría, que alguien molestaría a Díaz Ordaz sin que Díaz Ordaz hiciera algo a cambio. Él
candidato del PRI, continuó con su campaña y en el 64 ganó la elección de forma muy tranquila, básicamente sin competencias, logró casi el 90% de los votos. El candidato del PAN otra vez pareció un candidato simulado y Díaz Ordaz gobernó entre 1964 y 1970. Esa tolerancia que había enseñado ese día de abril en Chihuahua, nunca la volveríamos a ver. Estamos entonces en el periodo conocido como la Guerra Sucia. Y pon atención aquí porque la Guerra Sucia es un periodo de guerra intensa en México del que normalmente no nos cuentan en la escuela. No es un secreto, simplemente la gente lo ignora. Desde los 50, más o menos, el gobierno empezó a aplicar represión a gran escala entre cualquier grupo de personas que considerara su rival. En esa época en el país había muchos grupos que protestaban en contra de las injusticias del régimen, del sistema y del panorama. Eran grupos campesinos, estudiantiles, de activistas, guerrilleros, obreros, de maestros rurales, políticos opositores, todo lo que te puedas imaginar. Había muchísimos grupos que no estaban contentos con el gobierno de un solo partido. Y el gobierno de un solo partido, respondió violentamente a esos grupos por cerca de 40 años. Se le conoce como la Guerra Sucia en México a este periodo que va más o menos desde los 50 hasta finales de los 80, principios de los 90. Los rasgos característicos son los secuestros, las desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato, todo cometido por el régimen, todo cometido por el gobierno. Hay dos formas de entenderlo, básicamente. Por un lado, una de las razones por las cuales el gobierno reprimía y atacaba a estos grupos era porque los gobiernos priistas no podían soportar que hubiera otros grupos poderosos en el país que presentaran un plan o un proyecto alterno al que presentaba el gobierno. Eso es por un lado. No querían que el poder se distribuyera. No querían que alguien presentara un plan diferente al que tenían ellos. Porque, eso sí, una enorme diferencia entre el PRI actual, el del 2024, y el de la época anterior, es que el de la época anterior sí tenía una visión y un plan de gobierno. La otra forma, la otra característica de la Guerra Sucia que explica por qué el gobierno se le lanzó con tanta hazaña a los grupos disidentes, es que pensaba que muchos de estos grupos disidentes eran comunistas. Y como veremos un poco más adelante, México estaba profundamente comprometido con la lucha anticomunista. Y muchos de estos grupos, en efecto, eran comunistas. Esta es la época de las movilizaciones estudiantiles, movilizaciones campesinas, agrarias. Es la época de la lucha guerrillera. Y vamos a ver un par de personajes importantes. Uno de los periodos más tensos, más calientes de la Guerra Sucia es durante el gobierno de Díaz Ordaz, que otra vez pasa de 1964 a 1970. Y es una forma de lucha por el poder, aunque no es una lucha democrática por el poder o no es una lucha tampoco por el poder democrático. ¿Y cuál es el episodio más emblemático, más oscuro, más siniestro de la Guerra Sucia? El 2 de octubre de 1968. Fijemos el escenario para lo que pasó en Tlatelolco. El 22 de julio del 68, alumnos de dos vocacionales del Politécnico jugaron un tochito contra alumnos de la preparatoria Isaac Ochoa Terena en la Ciudadela, en la Ciudad de México. Un partido de tochito, o sea, un partido simulado de fútbol americano, tocado. Pero se pelearon. Hubo una bronca entre estudiantes que jugaban deportes en la Ciudad de México. Eso es básicamente lo que hay que saber y transmitir en esta parte. Se pelearon y durante la pelea hubo inherencia de mínimo dos grupos pandilleros, dos pandillas estudiantiles. Pero al principio fue eso, fue una pelea entre jóvenes de preparatoria. Al siguiente día, los de la preparatoria, los de la Isaac Ochoa Terena, quisieron seguir con la pelea. Y aquí es cuando intervino la autoridad. Intervinieron los granaderos. Los granaderos entraron de forma violenta a las instalaciones de la vocacional número 5 del Politécnico, golpearon a varios estudiantes y para los estudiantes del Politécnico el tema fue un escándalo.
Una marcha a finales de julio, del día 26 de julio de ese año, fue reprimida violentamente por las autoridades. Y esto causó un escándalo. Todo esto causó un escándalo. Se empezaron a organizar asambleas estudiantiles entre preparatorianos, pero ahora también entre grupos de estudiantes universitarios. Y para finales de julio, más o menos, las manifestaciones se estaban poniendo más intensas. Fuerzas del Estado, en un episodio bastante conocido en la infame historia de México, fuerzas del Estado dispararon un bazucazo contra la puerta de la preparatoria número 1 de la UNAM, el Colegio de San Ildefonso, el famoso episodio del bazucazo de la puerta de San Ildefonso. El ejército siguió interviniendo en las prepas y las vocacionales del Politécnico. Y siguieron aprendiendo y reprimiendo a estudiantes que ahora ya estaban enojados por la represión y entonces se empezaban a organizar para protestar por la represión. De hecho, el 1 de agosto de 1968 hubo una marcha importante en la Ciudad de México encabezada por el rector Javier Barros Sierra. Ese es el único nombre que vamos a hablar en el episodio del 68, más allá del nombre del presidente. El rector de la UNAM, Barros Sierra, jugó un papel muy importante. El 1 de agosto encabezó una marcha. Se conformó algo llamado el CNH, el Consejo Nacional de Huelga, en donde estudiantes de diferentes universidades y de diferentes instituciones se juntaron para crear un grupo que lideraría lo que ahora era una protesta masiva estudiantil en todo el país, gracias a las represiones que se habían desatado el día del Tochito y todas las que fueron después. El CNH, el Consejo Nacional de Huelga, definió un pliego petitorio. ¿Qué pedían? ¿Qué le estaban pidiendo precisamente, puntualmente al gobierno? Bueno, querían libertad para los presos políticos de la Guerra Sucia, querían derogar un artículo del Código Penal, me parece que era el 145 y el 145 bis, que fue conocido popularmente como disolución social. Antes te podían detener por cualquier cosa. ¿Viste feo a un policía? Te arrestan, te golpean y quién sabe en dónde acabas. ¿Y cuál es el crimen que cometiste? Disolución social. Le robas un cigarro a un político. Te roban, te golpean y acabas quién sabe dónde. ¿Y cuál fue el delito que cometiste? Disolución social. El tema es que se usaba esta parte del Código Penal para encarcelar a quien fuera arbitrariamente. Pedían en el pliego petitorio que ese crimen dejara de existir. Además pedían que se aboliera el cuerpo de los granaderos y que se indemnizara a los heridos durante las represiones de los meses y semanas anteriores desatadas desde el Tochito. Siguieron en las siguientes semanas los del CNH organizando huelgas ya en agosto, los días 13 y 27 de agosto hubo huelgas importantes y empezó a crecer el sentimiento estudiantil antigobierno en México, por lo cual el presidente Díaz Ordaz salió a hablar. Y fue un error que hablara porque dijo que todo era una conspiración para sembrar el desorden, descalificó el movimiento, llamó a los estudiantes provocadores y revoltosos. Y entonces hay un episodio ya en septiembre del 68, que es otro episodio legendario y no infame, de hecho, en la historia de México, y es la Marcha del Silencio. Como el presidente había dicho esto sobre los estudiantes salieron a marchar con las bocas tapadas, en silencio, sin hacer un solo ruido, encabezados por Barros Sierra, el rector de la UNAM. Y es una de las marchas más famosas en la historia de nuestro país. Pero seguían las tensiones entre estudiantes y gobierno. Todo a causa de la represión, la oscura represión gubernamental a estudiantes que habían estado jugando tochito, pero que en realidad eran una metáfora para los estudiantes de todo el país que también estaban siendo reprimidos. El 18 de septiembre, otro episodio emblemático de este momento. Los soldados entraron a Ciudad Universitaria, lo cual fue una violación flagrante a la autonomía de la UNAM. Fue un asalto militar y detuvieron a cientos de estudiantes. La noche del 23 al 24 de septiembre, el ejército tomó los cascos de Santo Tomás y Zacatenco del Politécnico, y para finales de septiembre la tensión había llegado a puntos terribles. Ahora, una cosa que tenemos que mencionar, por cierto, es que las Olimpiadas iban a ser en México en cosa de semanas. Iban a ser en la primera mitad de octubre del 68.
y el presidente Díaz Ordaz, que tenía este evento importante con el cual le iba a enseñar al mundo la grandeza a la que había llegado su país, tenía un cochinero en las manos. Los estudiantes en todo el país le estaban marchando. Y así llegamos a finales de septiembre, principios de octubre. El CNH convocó a un mitin para el 2 de octubre para protestar por la toma violenta de las instalaciones estudiantiles, el casco de Santo Tomás, el casco de Zacatenco y la toma de la UNAM. Llegamos al 2 de octubre, a las 9 de la mañana del 2 de octubre. Portavoces y representantes del Consejo Nacional de Huelga, este grupo estudiantil, el CNH, se reunieron con representantes presidenciales. La idea era hacer un pacto para que los estudiantes ya no estuvieran inconformes y hubiera diálogo limpio, al menos, entre estudiantes y gobierno. Entre las 10 y las 11 de la mañana, ese mismo día, por cierto, te recuerdo, estaba programada la manifestación estudiantil para protestar por la toma de las instalaciones estudiantiles. Mientras hablaban estas dos partes a las 9 de la mañana del 2 de octubre, militares y policías se empezaban a desplegar en la capital, en la zona de Tlatelolco y de Nonoalco, en donde iban a ser las protestas estudiantiles. A las 12 del día terminó la reunión entre representantes del CNH y representantes del gobierno. Hicieron un acuerdo. Se iban a reunir al día siguiente otra vez. El mitin empezó a las 4 de la tarde, la manifestación estudiantil en Tlatelolco empezó a las 4 de la tarde y se desarrolló con normalidad en un principio. A las 7:30, el Consejo Nacional de Huelga, frente a probablemente entre 6,000 y 15,000 estudiantes más o menos, el Consejo Nacional de Huelga anunció que la segunda parte de la marcha la iban a cancelar por miedo de inseguridad. La segunda parte de la marcha iba a dirigirse hacia el casco de Santo Tomás. Los estudiantes iban a marchar hacia el casco de Santo Tomás, que estaba tomado por el ejército, lo cual habría sido entrar caminando, entrar marchando a la boca del lobo. Pero los estudiantes no se daban cuenta de que ya estaban en la boca del lobo. A las 5:55, cuando terminaron los discursos, helicópteros empezaron a sobrevolar la Plaza de las Tres Culturas, en donde los estudiantes se habían congregado a protestar. Volaron bengalas por el aire y para las 6 de la tarde, el ejército, que se había apostado en diferentes ubicaciones de la plaza, se empezó a movilizar contra los estudiantes. Las bengalas fueron la señal y francotiradores empezaron a disparar contra la multitud, sin discriminar quiénes eran. Aquí hay que entender, hay que platicar del Batallón Olimpia. Es un grupo paramilitar, fue un grupo paramilitar que es el que encabezó la represión del 2 de octubre del 68. Muchos de ellos estaban vestidos de civiles y traían un guante blanco en la mano para diferenciarse de los estudiantes. Eran gente joven, soldados jóvenes que recibieron la orden de disparar contra estudiantes que se estaban manifestando pacíficamente. Se soltó la balacera después de las 6 de la tarde y el asunto duró horas. Los elementos del Batallón Olimpia fueron entrando a diferentes departamentos y cuartos de los edificios que rodeaban la Plaza de las Tres Culturas, pero también disparaban desde las azoteas de esos edificios hacia la plaza. Sometieron a una cantidad importante de estudiantes y mataron a otra cantidad más importante todavía de estudiantes. Apuntaron contra la plaza, apuntaron contra los miembros del CNH, del Consejo Nacional de Huelga, y soltaron una represión feroz que duró al menos hasta las 8 de la noche. Es probablemente el episodio más infame, al menos el episodio de represión más infame en la historia de México, en el siglo XX. ¿Qué cicatrices ha causado el 2 de octubre del 68? ¿Qué movimientos permitió y qué no? El 2 de octubre del 68, como lo veremos un poco más adelante, no nada más sería el momento en el que el régimen se mostró más poderoso y más impetuoso en toda su historia. También fue el inicio
de la fractura y la decadencia del régimen priista, un régimen que tardaría décadas en morir, pero que ahora se sabía iba a tener que morir eventualmente. 10 días después, un poco más, un poco menos, días después de la represión del 2 de octubre, empezaron las Olimpiadas en México como si no hubiera pasado nada. Gracias.